Universidad Autónoma de Santo Domingo. Expositora: Marianita Donald de los Santos. Tema: los módulos instruccionales sobre la materia. Los módulos instruccionales sobre la materia se componen de 4 renglones, los cuales son la electricidad, las ondas, el sonido y la luz. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas positivas y negativas de los cuerpos físicos. La energía producida por las cargas eléctricas puede manifestarse de 3 o 4 ámbitos, los cuales son físico, luminoso, mecánico y térmico. Existen 2 tipos de electricidad, los cuales son electricidad estática y la electricidad dinámica. La electricidad estática es aquella generada en torno a una carga en reposo o quietud, es decir, que no se desplaza ni fluye. Por ejemplo, cuando se flota un trozo de ámbar con una lana o un paño seco, se produce un desbalance electrónico en el ámbar, que le confiere una carga eléctrica. El roce hace que se desplacen electrones de paño al ámbar y el ámbar queda cargado negativamente y el paño positivamente. Dicha carga reside en el ámbar hasta que sea equilibrada de alguna manera, es decir, con los átomos del aire o nuestro cuerpo. La electricidad dinámica. La electricidad dinámica es aquella generada en torno a una carga o movimiento al flujo de una carga eléctrica. Es decir, esto requiere de una fuente de electricidad permanente que hace fluir los electrones por el cuerpo de una materia, o lo cual resulta verdaderamente útil. Las ondas. Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. Características fundamentales de las ondas. Las ondas se pueden caracterizar en 3 partes, la cual es la amplitud, la longitud y la frecuencia. La amplitud corresponde a la altura de la oscilación. La longitud es una onda que mide la distancia entre 2 oscilaciones y la frecuencia refleja el número de oscilaciones por segundo, expresando en hercios e inversamente proporcional a la longitud de onda. Estas son características que diferencian las ondas y les confieren una amplia gama de sus usos. Tipos de ondas. Existen 3 tipos de ondas, los cuales son ondas mecánicas, ondas electromagnéticas y ondas gravitacionales. Las ondas mecánicas son perturbaciones de las propiedades mecánicas de densidad y presión que generan oscilación local de los átomos de un medio ambiental propagándose a otros átomos del medio. Las ondas electromagnéticas son la combinación de ondas en campos electrónicos y magnéticos producidos por cargas en movimiento, es decir, lo que ondula en las ondas electromagnéticas son los campos eléctricos y los magnéticos. Las ondas gravitacionales son perturbaciones que alteran la geometría misma del espacio-tiempo y aunque es común representarlas viajando en el espacio, técnicamente no podemos afirmar que se desplacen por ningún espacio, sino que en sí mismas son alteraciones del espacio-tiempo. Tipos de ondas según la vibración de las partículas y de la propagación de la onda. Existen dos, las cuales son longitudinales y transversales. Las longitudinales son aquellas en las que las partículas vibran en la misma dirección y en la que se propaga la onda, ejemplo, el sonido o las ondas sísmicas. Las transversales son aquellas en las que las partículas vibran perpendicularmente a la dirección en la que se propaga la onda, ejemplo, la luz y la onda de una cuerda. Tipo de onda según la dimensión de propagación de la onda. Hay 3 clasificaciones para esta: unidimensional, bidimensional, tridimensional. La unidimensional es la que propone una sola onda, como lo dice su nombre. Un ejemplo claro sería la vibración de una cuerda. La bidimensional es la que propone 2 dimensiones. Un ejemplo sería una onda en la superficie del agua. Y la tridimensional es la que propone 3 dimensiones, ejemplo, la luz y el sonido. La luz es la parte del espectromagnetismo que puede ser percibida por el ojo humano. Es una de las formas de radiación electromagnética que se propaga en el universo y transporta energía de un lugar a otro. Como todas las formas de radiación, la luz tiene el comportamiento dual según la mecánica cuántica. Por un lado, se comporta como una partícula elemental y sin masa dominada,
por ejemplo el fotón, y por el otro tiene propiedades ondulatorias. La rama de la ciencia encargada para estudiar este fenómeno se le llama óptica. El espectroelectromagnetismo son los colores cálidos que registran longitudinales de onda más baja que los fríos. Se le llama espectromagnetismo al rango de todos los posibles niveles de la energía de la luz. Este espectro organiza en base a la longitud de onda de las emisiones correspondientes a cada nivel, y de las cuales el espectro visible es apenas una porción delimitada. El sonido. El sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas, es decir, sean audibles o no, a través de un medio fluido o sólido que se esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. El sonido humanamente audible oscila entre 20 y 20.000 hercios. Consiste en ondas sonoras y ondas acústicas que se producen en cuanto a la oscilación de las presiones del aire y son convertidas en dos ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar a los fluidos, donde el sonido toma la forma fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos, la propagación del sonido involucra variaciones del estado intencional del medio. La propagación del sonido involucra transporte de energía sin transporte de materia en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de un medio y el agua. La fonética acústica concentra su interés especialmente en los sonidos del habla, cómo se generan, cómo se perciben y cómo se pueden describir gráficamente o cuánticamente. La transmisión del sonido es un fluido o una propagación de ondas. Se produce una onda de presión por compresión que se hace con el resto de las partículas y se comprimen entre ellas. La física del sonido es estudiada por la acústica. Hasta aquí la exposición, muchas gracias.